Bueno, a continuación yo voy a hablarles sobre el principio galileano de relatividad, un concepto fundamental en la física que nos ayudará a entender cómo se mueven los objetos en distintos sistemas de referencia. Además de explicar la teoría, vamos a resolver un ejercicio para demostrar este principio en acción. Bueno, el principio galileano de la relatividad establece que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales, es decir, aquellos que no están acelerados. Esto significa que si estamos en un tren o en un barco o un avión en un movimiento uniforme, los experimentos mecánicos que se lleven a cabo dentro de esto se comportan igual que si estuvieran en reposo en la Tierra. Por ejemplo, un ejemplo que planteamos aquí es un pasajero en un tren en movimiento rectilíneo uniforme deja caer una moneda, para él cae verticalmente. Para un observador externo sigue una trayectoria parabólica. Esto sucede porque el tren y el pasajero comparten el mismo sistema de referencia inercial. Bueno, sistemas de referencia inerciales. Para aplicar el principio de Galileo es importante diferenciar entre el sistema de referencia inerciales y no inerciales. Un sistema inercial es aquel que no está acelerado, como un tren que se mueve a una velocidad constante. Por otro lado, un sistema no inercial es aquel donde hay aceleración, como un auto que pues frena bruscamente. En nuestro análisis vamos a considerar solamente sistemas de referencia inerciales, es decir, aquellos donde el principio de Galileo se cumple sin necesidad de fuerzas ficticias. Transformaciones de Galileo. Para conectar distintos sistemas de referencia, Galileo propuso ecuaciones que nos permiten transformar posiciones y velocidades entre ellos. Por ejemplo, si un objeto tiene una velocidad v' en un sistema de referencia en movimiento, su velocidad en otro sistema que se mueve con velocidad v se calcula simplemente sumando ambas velocidades, como vemos acá. Estas transformaciones son fundamentales en la mecánica clásica y nos ayudarán a resolver el ejercicio que vamos a ver más adelante. Pero pues podemos analizar estas ecuaciones que nos plantean. En cuanto a la posición, tenemos en cuenta que x es posición en el sistema fijo S, x' es posición en el sistema en movimiento S', v es velocidad relativa entre los sistemas y t es tiempo. Aquí en cuanto a la velocidad, nos plantean esta ecuación que es v' es igual a la velocidad del objeto, menos v, donde v objeto es la velocidad del objeto medida en el sistema S. v' es la velocidad del objeto medida en el sistema S', y v es la velocidad del sistema en movimiento. En cuanto al tiempo, el tiempo no cambia. En la mecánica clásica el tiempo es absoluto y no varía entre sistemas inerciales. Bueno, aquí lo que hacemos es plantear un ejemplo práctico para que podamos entender mejor cómo funciona esta relatividad. Y es que un pasajero lanza una pelota dentro de un tren en movimiento. Desde el punto de vista del pasajero, la pelota se mueve en línea recta. Desde el punto de vista de un observador externo, la pelota sigue una trayectoria parabólica debido al movimiento del tren. Entonces, en conclusión, ambos observadores describen el mismo evento de una manera diferente, pero las leyes de la mecánica siguen siendo válidas en ambos casos. Este fue un ejemplo práctico. A continuación, les voy a plantear un ejercicio para que podamos desarrollar. Para ilustrar el principio de la relatividad de Galileo, resolveremos este ejercicio donde analizamos el movimiento de una pelota disparada desde un barco en movimiento y el objeto es comparar la trayectoria y la velocidad en dos sistemas de referencia, el del barco y la orilla del río. Bueno, el enunciado dice: en un barco que se mueve a 20 metros sobre segundo en línea recta sobre un río tranquilo, un marinero que está en la cubierta del barco dispara una pelota con una velocidad de 15 metros sobre segundo. En dirección perpendicular al movimiento del barco, es decir, directamente hacia un costado del barco. Nos plantean tres preguntas, las cuales son: ¿cuál es la trayectoria de la pelota vista desde el barco? ¿Cuál es la trayectoria de la pelota vista desde la orilla del río? ¿Y cuál es la velocidad de la pelota medida desde la orilla? En este problema tenemos dos sistemas de referencia, el barco y el de la orilla. Desde el barco, el marinero dispara una pelota con velocidad de 15 metros sobre segundo, como ya decía en el enunciado,
perpendicular al movimiento del barco. Sin embargo, desde la orilla la pelota también tiene una velocidad del barco que es de 20 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces vamos a pasar a ver cómo es el desarrollo. El paso 1 lo que tenemos que hacer es definir los sistemas de referencia. Eso ya lo hicimos previamente. Ya sabemos que el sistema de referencia hay dos, que es el sistema de referencia del barco y el sistema de referencia de la orilla. Teniendo en cuenta ya claros nuestros sistemas de referencia, vamos a pasar al desarrollo de las preguntas. La primera pregunta que nos plantean es: ¿cuál es la trayectoria de la pelota vista desde el barco? Entonces, primero analicemos la trayectoria de la pelota desde el sistema de referencia del barco. En este sistema, el barco está en reposo y la pelota simplemente se mueve en una línea recta vertical con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Para alguien que está en el barco, la pelota sube y baja en línea recta. No hay movimiento en la dirección horizontal porque desde un punto de vista la pelota no tiene velocidad en el eje X. Entonces, como respuesta final podemos responder que la trayectoria de la pelota del barco es una línea recta vertical. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente: ¿cuál es la trayectoria de la pelota vista desde la orilla del río? Desde la orilla del río pues ya las cosas cambian. La pelota no solo se mueve verticalmente con 15 metros sobre segundo, sino también se mueve en el eje X con la velocidad del barco, que es de 20 metros sobre segundo. Entonces, ya teniendo en cuenta ambas velocidades en los ejes, lo que vamos a hacer es, para encontrar la dirección de la trayectoria, es calculamos el ángulo de la función tangente. Entonces aquí planteamos nuestra ecuación, que es el ángulo es igual al arco tangente de la menos 1 de la velocidad en el eje Y sobre la velocidad en el eje X. Reemplazamos los valores y encontramos que el ángulo θ es de 36.87 grados. Entonces esto nos dice que desde la orilla de la pelota sigue una trayectoria inclinada con respecto a la dirección del barco, y este ángulo de inclinación es de 36.87 grados. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es la velocidad de la pelota en medida desde la orilla? Finalmente calculamos la velocidad de la pelota desde la orilla. Como tenemos dos velocidades en direcciones perpendiculares, usamos el teorema de Pitágoras para calcular la velocidad total. Entonces, ya con ayuda del teorema de Pitágoras calculamos la velocidad. Entonces planteamos que velocidad de la orilla es igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Reemplazamos y esto nos da que en la orilla la pelota tiene una velocidad de 25 metros sobre segundo en una dirección inclinada de 36.87 grados respecto al eje X. Entonces la respuesta final es que la velocidad de la pelota desde la orilla es de 25 metros sobre segundo con ángulo de 36.87 grados respecto a la dirección del barco. Este fue el ejercicio de aplicación. Muchas gracias.